Bueno, vamos a seguir con algunos ejemplos de límites con raíces que sean cocientes de infinitesimos. En esta oportunidad vamos a calcular el límite para x tendiendo a 3 de x más 1 menos la raíz cuadrada de 5x más 1 sobre 2x menos 6. Se puede comprobar fácilmente que este es un cociente de polinomios, cociente de infinitesimos, ¿sí? El denominador claramente tiende a 0, el numerador lleva un poquito más de trabajo. Sin embargo, si vemos la raíz cuadrada primero es 5 por 3, 15 más 1, 16. Es decir que esto tiende a 4 y 3 más 1 es 4, por lo tanto vemos que tiende a 0. Muy bien, vamos a ver que cuando operamos algebraicamente con un límite como el que aparece aquí, hay algún que otro detalle respecto de los ejemplos anteriores que sería bueno que lo conversemos. La técnica para sacarnos de encima el problema de la raíz es exactamente la misma de siempre. Vamos a multiplicar por el conjugado, en este caso el signo que va a cambiar es este. Y de paso voy a escribir al denominador como 2 por x menos 3 para que ya se visualice que tenemos al x menos 3 como factor. Entonces vamos a multiplicar por x más 1, en realidad esto lo copio igual, x más 1 menos la raíz de 5x más 1 y multiplicamos por el conjugado. X más 1 más la raíz de 5x más 1. Vean que el colocar paréntesis aquí es solamente un hecho de ordenar un poco las ideas, ¿sí? Es totalmente innecesario agregarlo solamente por una cuestión de orden, ¿sí? En este caso lo que yo quiero visualizar, que se vea claramente, es que cuando haga la diferencia a menos b por a más b, a es todo esto y b es esto. Es decir que ya no es como antes en donde uno de los dos factores era, una de las dos letras, a y b, era un numerito. Entonces aquí, cuando yo haga el resultado de la diferencia de cuadrados, voy a obtener algo por el estilo. El denominador, ya lo hemos dicho, lo voy a dejar exactamente igual, ¿sí? Aquí voy a sacar el paréntesis del x más 1, es decir, voy a poner x más 1 más la raíz cuadrada de 5x más 1, por las razones que habíamos explicado antes. Este paréntesis es más para dar un orden, ¿sí?, en la resolución del ejercicio, que algebraicamente es un poco tediosa, un poco compleja. Y entonces en el numerador va a aparecer x más 1 al cuadrado, es decir, a cuadrado, menos la raíz de 5x más 1 al cuadrado. Muy bien, entonces fácilmente nosotros podemos simplificar acá, el numerador va a seguir repitiéndose, pero vamos a escribir acá el límite para x tendiendo a 3, pero x más 1 al cuadrado lo tengo que desarrollar, lo voy a desarrollar, ¿sí? X más 1 al cuadrado lo hago por acá, es lo mismo que x más 1 por x más 1, ¿sí? Ustedes pueden hacer la distributiva, obtenemos x cuadrado más x más x más 1, ¿sí? Me lo voy a sacar aparte del ejercicio, y entonces, bueno, aquí x más x es 2x, así que esto voy a ponerlo acá. X cuadrado más 2x más 1, y acá
acuérdense que este menos está afectando a todo, es decir que esto va a ser menos 5x menos 1. Y la parte del denominador va a quedar igual. 2 por x menos 3 por x más 1 más la raíz de 5x más 1. Hagamos alguna cuenta en ese polinomio para que no nos lleve demasiada escritura el ejercicio. Esto es x cuadrado, entonces encontramos que 2x menos 5x es x cuadrado menos 3x, y el más 1 menos 1 por suerte me da 0. Entonces encontramos que este polinomio del numerador es x cuadrado menos 3x. Muy bien, hemos llegado entonces a esta parte. X cuadrado menos 3x tiene un factor en común con esto. ¿Cómo vamos a hacer para encontrarlo? Bueno, hay que factorizar este polinomio. Y aquí es donde uno empieza a utilizar todos los métodos que conoce. Nosotros hemos hecho numerosas veces con el método de Ruffini, con la regla de Ruffini, para poder encontrar la factorización del polinomio que obteníamos en numerador, dado que fácilmente uno puede comprobar que 3 es raíz de este polinomio y entonces uno podría dividir por x menos 3. En este caso en particular, la tarea se nos hace un poquito más sencilla, dado que ese polinomio, además de poder expresarse como producto utilizando la regla de Ruffini, se puede factorizar sencillamente sacando un factor común. Es decir, esto lo podemos expresar como x por x menos 3. Y entonces ahí es donde vemos que se repitió un factor. ¿Sí? Entonces, ya estamos encaminados para la resolución de este límite, dado que aquí se nos repitió el factor este, y entonces llegamos a un límite que vamos a poder calcular sin problemas, dado que desaparecieron los infinitésimos. Entonces, al escribir esta expresión, reemplazamos y encontramos el valor del límite. Fíjense que el numerador tiende a 3, en el denominador tenemos un 2, y este factor que es 3 más 1, 4, más la raíz cuadrada de 16, es decir, 4 más 4, o sea, 8. Entonces obtenemos que este límite vale 3 sobre 16. Y así concluimos con el cálculo de este límite. Lo que hay que revisar, ¿sí?, es que como esta expresión tenía la variable tanto en la raíz como fuera de ella, ¿sí?, al hacer la diferencia de cuadrados, esto no era simplemente un numerito, sino que era un polinomio al cuadrado, que en este caso pudimos factorizar sencillamente y llegar al resultado deseado. Muy bien, vamos a ver un último caso de límites en donde aparecen raíces y son cocientes de infinitésimos. Pero en este caso, notemos que todos los ejercicios, todos los ejemplos que venimos haciendo son con raíces cuadradas. Vamos a ver qué ocurre cuando de repente tenemos un límite como el siguiente. Por ejemplo, el límite para x tendiendo a 8 de la raíz cúbica de x menos 2 sobre, por ejemplo, x cuadrado menos 64. Podemos ver fácilmente que este límite es un cociente de infinitésimos, ¿sí?, ya que tanto el numerador se ve fácil que tiende a 0 y el denominador también. En este caso, si nosotros intentáramos multiplicar por el conjugado, ¿sí?, raíz cúbica de x menos 2 por la raíz cúbica de x más 2, como veníamos haciendo, obtendríamos la raíz cúbica de x al cuadrado
menos 2 al cuadrado. Pero esta raíz no se va a poder simplificar. No podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, dado que la raíz es cúbica. Entonces, una manera de poder sacarse de encima esta indeterminación es pensar el límite a partir de un cambio de variables. Y entonces podemos pensar que la raíz cúbica de x, vamos a llamarla con una variable, por ejemplo, t. ¿Qué ocurre entonces? Si la raíz cúbica de x es t, entonces x se transforma en t al cubo. ¿Qué otras cosas tendríamos que tener en cuenta, además de este cambio? Si x tiende a 8, entonces, ¿a quién tiende t? Y esto lo vamos a pensar a partir de esta transformación que estamos haciendo. Veamos, si x tiende a 8, por aquí esto tiende a 8, tenemos que encontrar un t de tal forma que t cubo también tienda a 8, para que justamente se pueda cumplir esta igualdad, ¿sí? También podemos mirarlo desde acá. Si x tiende a 8, entonces toda esta expresión tiende a 2. Por lo tanto, podemos deducir fácilmente que si x tiende a 8, t tiende que necesariamente tender a 2. Con toda esta información, vamos a reescribir entonces el límite que queríamos calcular, ¿sí? Entonces nuestro límite va a quedar el límite para t tendiendo a 2, ¿sí? De, en vez de raíz cúbica de x, vamos a colocar t menos 2. Y en esta parte resulta que encontramos x cuadrado, pero nosotros sabemos que x es t al cubo, por lo tanto aquí podríamos poner t al cubo al cuadrado, es decir, cambiamos la x por t, menos 64. Este límite es entonces el límite para t tendiendo a 2 de t menos 2 sobre t a la sexta menos 64. Antes de seguir, repasamos un poco entonces lo que hicimos. Veamos entonces el límite para t tendiendo a 2, en lugar de para x tendiendo a 8. Esto es, dado que si x tiende a 8, entonces t tiene que tender a 2. En lugar de raíz cúbica de x, escribimos t, por el cambio de variable que nos motivó a hacer el ejercicio. T menos 2. En lugar de poner x, ponemos t cubo. Como x estaba al cuadrado, t cubo también está al cuadrado. Y entonces, haciendo algunas cuentas, encontramos que este límite es igual a este otro límite. ¿Qué ventajas tuvimos al hacer este cambio de variable, esta sustitución? El límite que obtuvimos ya no tiene una raíz, ni siquiera cuadrada, ¿sí? O sea que nos sacamos de encima la raíz cúbica y obtuvimos un límite que es un cociente de polinomios. Bueno, obviamente que si nosotros reemplazamos o tratamos de buscar el límite así como está, obtenemos nuevamente un cociente de infinitésimos, pero con la gran ventaja de que las funciones que tenemos acá como numerador y denominador son funciones polinómicas. Además, t sexta menos 64 es divisible por t menos 2. Por lo tanto, podemos hacer la división. T a la sexta menos 64 dividido t menos 2. Y obtener
el cociente de esta división para poder factorizar. Fíjense que acá tenemos un 1 y unos cuantos ceros, t sexta, t quinta, t cuarta, t al cubo, t al cuadrado, t y el término independiente. La raíz del divisor, que es 2, y entonces obtenemos 1 por 2, 2. Las sumas acá son sencillas porque siempre voy a sumar 0. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16, 16 por 2 es 32, y finalmente 32 por 2, 64, con resto 0. Esta división me motiva a escribir este límite como el límite para t tendiendo a 2 de numerador exactamente igual que antes, t menos 2. Y denominador, bueno, t menos 2, que es lo que yo dividí, por... Acá vamos a escribir un polinomio de grado 5 con 6 términos, todo completo. T quinta más 2t cuarta más 4t cubo más 8t cuadrado más 16t más 32. Me entró justito. Cancelamos numerador con denominador y entonces obtenemos el límite para t tendiendo a 2 de numerador 1. Y bueno, el denominador es ese factor que obtuvimos ahí. T quinta más 2t cuarta más 4t cubo más 8t al cuadrado más 16t más 32. Este límite no tiene ninguna dificultad en calcularse, ¿sí? Y el resultado es, arriba es 1, y abajo podemos ver que cada uno de los sumandos tiende a 32. Por lo tanto, es 32 más 32, 64. Aquí son 64 de nuevo, son 128. Más 64 son 196. Estamos en correcto, por las dudas lo verificamos. 196 el resultado. No, 192. ¿No? 32 más 32, 64. 64 por 3, 192. Este es el resultado del límite buscado. De esta manera hemos recorrido varios ejemplos de límites de cociente de infinitesimos en donde aparecen raíces. Más adelante vamos a ver algunos otros límites, ¿sí?, en donde ya no van a aparecer cocientes de infinitesimos que tengan polinomios o raíces, y vamos a tener que utilizar otras propiedades de límites para poder calcularlos.